Muy buenos días. Quiero, antes de iniciar mi presentación, dar las gracias por la invitación a esta jornada, felicitar todo el comité eh, por, por conseguir realizar esta jornada tan especial, especialmente a la doctora Ana por la invitación y saludar a todos mis colegas que están hoy presentes participando en, con todos nosotros. Bueno, a mí me tocó hablar sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado y es en verdad que fue muy interesante realizar esta presentación para ustedes. La revisión que realicé fue muy enriquecedora y me di cuenta que realmente a veces nosotros subvaloramos o el sobrecrecimiento bacteriano es subdiagnosticado, posiblemente porque a mucho tiempo no se hablaba mucho de él en los congresos, en los artículos, habían pocos papers, pero en los últimos 5 años prácticamente hubo un crecimiento súper importante de papers e investigaciones sobre este tema y posiblemente tenga que ver mucho con el conocimiento que tenemos actualmente ahora de la microbiota. Y por eso me quiero traer como a manera de recordatorio que hoy recordemos un poco qué es la microbiota, ¿verdad? Ya sé que todos sabemos, pero bueno, recordemos que es un conjunto de microorganismos que colonizan nuestro tracto gastrointestinal desde que nacemos y ellos van a permanecer y vivir con nosotros hasta el resto de nuestras vidas. Se establece una relación simbiótica, a veces de parasitismo entre nosotros y estos microorganismos. El aporte que ellos nos van a dar a lo largo de nuestras vidas es sumamente importante. Ella tiene funciones tanto de defensa como de regulación inmunológica, también tiene un papel en la digestión de los alimentos, en la producción de ácidos orgánicos de cadena corta, en la digestión de las vitaminas y producción de ellas, tiene un papel en el metabolismo de ciertos fármacos y depuración de toxinas, mantiene la homeostasis. Entonces, como podemos ver, cada vez conocemos más los beneficios de la microbiota y cómo ella, estando en disbiosis, puede darnos algún tipo de enfermedad. Recordemos también que, bueno, una de las microbiotas más grandes que tenemos o la más, es la del colon, ¿no? Y los miembros de la microbiota, sabemos ya que son bacterias, arqueas, hongos y virus, dentro de las que se destacan en los últimos 2 años, ha sido las arqueas. ¿Y por qué las arqueas? Específicamente una que está relacionada mucho con el sobrecrecimiento, que sería la Methanobrevibacter smith. Esta arquea se conoció hace poco tiempo que tiene un papel importante en el crecimiento excesivo de microorganismos que producen metano. Entonces, y estos microorganismos están relacionados con enfermedades como estreñimiento y obesidad. El doctor Pimentel y su grupo están bastante interesados y tienen un paper muy interesante sobre este tema. Los invito a leerlos porque en verdad que me llamó mucho la atención. En verdad, yo estaba un poco desactualizada sobre ese tema. También quiero recordar que el término de de sobrecrecimiento también cambió un poco porque a raíz de esta arquea, anteriormente se le decía teníamos microorganismos que producían gases metanos y gases de hidrógeno. Ahora se sabe que los microorganismos que producen los gases metanos son las arqueas, entonces ahora ya no se le llama SIBO o SIBO de metano, ahora se les está llamando crecimiento excesivo de metanógenos intestinales y las siglas en inglés son IMU. Entonces es importante ya manejar estos conceptos para estar un poco más claros en el sobrecrecimiento bacteriano. Ya sabiendo todo esto, es mucho más fácil definir qué es sobrecrecimiento. De verdad que, bueno, el sobrecrecimiento, como su palabra bien lo dice, es un crecimiento excesivo de microorganismos a nivel del intestino delgado, que normalmente ellos se encuentran en el intestino grueso, pero también pueden
venir de otros lados, ¿no? Puede ser que migren del intestino grueso hacia el intestino delgado, o ellas avancen desde estómago hacia el intestino delgado, o en el mismo intestino delgado ocurre una disbiosis, un desequilibrio, y los patógenos comienzan a aumentar. El doctor Sánchez lo llama al síndrome de crecimiento bacteriano como epifenómeno. ¿Por qué? Porque él se refiere a que el sobrecrecimiento él es producto de otra consecuencia. Entonces, generalmente el SIBO siempre vamos a ver un sobrecrecimiento en algún paciente que tiene alguna enfermedad de base. Es importante siempre relacionar pacientes con algún tipo de enfermedad con un sobrecrecimiento bacteriano si comienzan a tener algún tipo de malestar o disconfort abdominal. Podemos cuantificarlo con un valor. El consenso norteamericano que se reunió en el 2007, ellos le dieron un valor al sobrecrecimiento bacteriano. Ellos dijeron que cuando hay más de 10.000 a la 3 unidades formadores de colonia en ml, en una cantidad de muestra de líquido de aspirado, ahí eso podemos ya considerar que hay un sobrecrecimiento bacteriano a ese nivel. ¿Por qué hay pacientes que tienen sobrecrecimiento y otros no? Bueno, todo va a depender de la capacidad de defensa que tiene su intestino. Si el intestino cuenta con mecanismos de defensa apropiados, no debe haber posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, cuando estos mecanismos son perjudicados, podemos tener sobrecrecimiento. ¿Cuáles son los mecanismos que conocemos? Bueno, tenemos el ácido clorhídrico, uno de los principales, ya lo sabemos todo, las enzimas pancreáticas, sales biliares, el mismo sistema, el mismo intestino tiene su tejido linfoide asociado a intestino, donde hay linfocitos, donde hay nodos linfáticos que combaten cualquier bacteria o microorganismo que llegue a ese nivel. También existe la misma mucosa intestinal con su moco que protege también ese crecimiento. También la motilidad y sobre todo el complejo motor migratorio juegan un papel importantísimo en la defensa del intestino, y no podemos dejar atrás la válvula ileocecal, que ella va a evitar el contrarrefluxo, ¿no? El flujo retrógrado de las bacterias de colon hacia que avancen en forma retrógrada hacia el intestino delgado. Bueno, ¿qué pasa si al final estas bacterias llegan al intestino delgado y comienzan a crecer? Generalmente las bacterias que llegan y producen sobrecrecimiento y patologías van a ser las anaeróbicas. Generalmente van a ser Streptococcus, Bacteroides, Escherichia y Lactobacillus. Estas bacterias que van a ocasionar a nivel de nuestro intestino. Lo primero que va a ocasionar, como ellas van a comenzar a crecer, va a haber un aumento excesivo de gases, que son los gases que normalmente ellas producen. ¿Cuáles son los gases? Los que medimos cuando hacemos todas las pruebas diagnósticas. El hidrógeno, el metano, el sulfuro de hidrógeno y el CO2. Por este aumento excesivo es que viene la clínica de malestar, de distensión, de flatulencia. Esto tiene mucho que ver con los gases. A medida que el sobrecrecimiento va evolucionando, va a crear un deterioro en las microvellosidades intestinales, que va a traer por consecuencia mala absorción de macro y micronutrientes. Vamos a tener malabsorción de carbohidratos, de proteína, de grasa, disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta. También va a haber una afectación de la desconjugación de sales biliares, que como recordemos era un mecanismo de defensa, y por tanto va a haber una deficiencia de vitaminas liposolubles. Consecuentemente hay una ruptura de la unión entre los enterocitos, entonces hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Las bacterias van a tomar la vitamina B12 para alimentarse, entonces por consecuencia va a haber un déficit de vitamina B12, y en general, a medida que se va perpetuando el cuadro, hay un proceso inflamatorio intestinal generalizado, y si no lo combatimos, pudiera ser hasta sistémico. Y de ahí es que parten los síntomas no gastrointestinales. ¿Qué causa SIBO? Bueno, si ya entendemos
cómo es la fisiopatología de SIBO y entendemos que cuando algún mecanismo de defensa del intestino delgado es alterado, comienza este sobrecrecimiento bacteriano, podemos entender también cuáles son las causas posibles de SIBO. Entonces, si tenemos un trastorno en la motilidad, sobre todo a nivel del complejo motor migratorio, va a haber sobrecrecimiento. Dentro de las posibles causas que alteran la motilidad, una de las bien frecuentes va a ser la gastroenteritis. Recordemos también que las gastroenteritis, sobre todo las que son producidas por Shigella, Salmonella, Campylobacter, tienen una toxina que es la CDT, que altera el complejo motor migratorio y incluso puede producir una enfermedad autoinmune porque el mismo organismo va a producir anticuerpos antivinculina que incluso después de eliminar la toxina el organismo no entiende y continúa produciendo estos anticuerpos antivinculina y la vinculina recordemos que es importante para la función normal del complejo motor migratorio, lo que va a deteriorar este complejo motor migratorio y va a haber un éxtasis y entonces va a comenzar a crecer esas bacterias. Otra causa frecuente en niños va a ser la fibrosis quística y el estreñimiento. También trastornos anatómicos en los niños sería más que todo síndrome del intestino corto, atresia y alguna cirugía que por algún error, una recesión de la válvula ileocecal y por supuesto ahí no va a haber válvula que frene el paso o el ascenso de bacterias del colon hacia el intestino delgado. También tenemos trastornos inmunitarios, pacientes que tienen algún tipo de deficiencia van a poder tener un sobrecrecimiento, sobre todo pacientes con déficit de inmunoglobulina A. También hay varios artículos que apuntan que pacientes con alergias, no solamente alergias alimentarias, también rinitis, asma, tienen una tendencia a tener sobrecrecimiento bacteriano, tal vez porque ellos amplifican la respuesta inflamatoria. Y trastornos de secreción de ácido clorhídrico, sobre todo los niños que toman por muchísimos inhibidores de bomba de protones, pueden llegar a tener una hipoclorhidria y por consecuencia sobrecrecimiento. Y no olvidemos uno que particularmente a mí me llamó muchísimo la atención, que fue niños que viven en condiciones de pobreza y mala situación, que aparentemente sin tener otra enfermedad de base, ellos tienen una tendencia a tener sobrecrecimiento. Y esto se debe, según los autores que investigaron, hicieron varios estudios, uno en Bangladesh, o aquí en Brasil hay 3, que aparentemente la hipótesis que ellos se plantean, que hay una sustancia a nivel de agua y suelo que altera el complejo motor migratorio. Los síntomas, por supuesto, al principio, cuando el SIBO está bien, al comienzo pueden ser síntomas gastrointestinales, dolor abdominal crónico, distensión abdominal, diarrea, constipación. Hago énfasis aquí en diarrea y constipación porque es así, depende del gas, del microorganismo que produce el gas, vamos a tener diarrea o constipación. Los microorganismos que producen hidrógenos los niños tienden a tener más diarrea, y aquellos microorganismos que producen más constipación, los organismos que producen más metano, que serán las arqueas, el síntoma va a ser constipación o estreñimiento. Esos serían los más frecuentes. Y en los no gástricos, ya eso cuando el SIBO está muy avanzado, ya va a haber trastornos en el crecimiento en los niños, ahí puede haber anemia por déficit de la vitamina B12, puede haber también déficit de vitamina liposoluble, por tanto hipocalcemia, también ceguera nocturna por déficit de vitamina A, y en los adultos se habla mucho de un síntoma que ellos sienten algún tipo de disminución de concentración, ellos le llaman neblina mental después de comer. Eso lo escribo bastante en los adultos. Y no olvidemos, por supuesto, la pérdida de peso en el tiempo por todo este déficit nutricional. Se tiende mucho a confundir diagnóstico de síndrome de intestino irritable, diarrea y dispepsia con síndrome con SIBO. Recordemos que estos pacientes que tienen estas enfermedades funcionales posiblemente tengan
asociado un sobrecrecimiento bacteriano que empeore sus síntomas. Entonces, tener un paciente ya con algún trastorno de esto y el paciente está mal, está empeorando, los síntomas están peores, sería interesante hacerle pruebas para ver si él no tiene un sobrecrecimiento. Los métodos diagnósticos que tenemos hasta ahora, bueno, tenemos métodos invasivos, que sería el mejor, porque es el estándar de oro, que sería tomar una muestra del intestino, de una aspirada de duodeno o de yeyuno. Podemos, ahí vamos, con la muestra podemos saber cuál es el microorganismo, podemos hacer culturas y bueno, sería ideal, pero como sabemos, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, a veces el crecimiento puede estar parchado, puede estar localizado en varios sitios y a veces cuando tomamos la muestra se nos pasa y pensamos que, pues, que la muestra va a salir que no tiene y realmente sí tiene porque la muestra fue tomada en un lugar donde no había un suficiente sobrecrecimiento bacteriano. Y otro es que se puede confundir, hay contaminación cruzada con la flora de la orofaringe. El método que más en los últimos consensos por especialistas que se está indicando más son las pruebas no invasivas, especialmente la prueba de aliento, donde vamos a medir los gases que producen estas bacterias. Por ahora solamente tenemos para medir hidrógeno y metano. Futuramente vamos a tener para medir sulfato de hidrógeno. Ventajas de estos métodos, bueno, es sumamente barato, sencillo, incluso el país es que los pacientes se llaman, pueden realizarse las pruebas en sus casas y muchos, por lo menos particularmente yo, lo hago en mi consultorio. Entonces, en verdad que es un método bastante fácil para realizar y la sensibilidad no es tan buena, por supuesto, como la del aspirado, pero yo creo que si la técnica es bien hecha, si nosotros preparamos bien al paciente, seguimos todas las recomendaciones de los consensos por especialistas para realizar pruebas de aliento, yo creo que vamos a poder tener buenos resultados con estas pruebas. Otra posibilidad para el diagnóstico son las pruebas terapéuticas. Los americanos lo usan mucho, en niños tal vez la duda estaría en cuál antibiótico usar o si realmente hay un riesgo de usar un antibiótico cuando no es necesario. Pero bueno, es una posibilidad cuando realmente no tenemos ningún tipo de método diagnóstico para realizar en el servicio. Futuramente vamos a tener unas cápsulas súper interesantes. En Australia están realizando una cápsula que va a ser capaz de medir los gases por esas tecnologías, por nanotecnología, y los americanos están haciendo otra cápsula que va a ser capaz de tomar muestras en el intestino. Entonces, bueno, eso está en fase 2 y posteriormente vamos a tener más información. En el consenso del norteamericano del 2017 de los especialistas sobre los test respiratorios, ellos, todos, el 100% estuvo de acuerdo que la mejor prueba para diagnosticar el sobrecrecimiento va a ser la prueba de aliento, que incluso para seguimiento también está indicado realizar pruebas de aliento y que ellos sugieren que pacientes con distensión abdominal hacer una prueba de aliento para descartar SIBO. Tratamiento, dentro del tratamiento tenemos, por supuesto, la erradicación de la bacteria, necesitamos antibióticos para erradicar ese sobrecrecimiento de bacterias. El más indicado sería la rifaximina, porque es un antibiótico que tiene pocos efectos adversos, no se absorbe casi, las excreciones por las heces, pero en nuestros países no tenemos ese antibiótico, por lo menos aquí en Brasil no lo tenemos. Entonces, tenemos otra posibilidad de diagnóstico, una combinación de drogas, que tenemos metronidazol con trimetoprim sulfa. Hay una buena experiencia, por lo menos aquí en Brasil, utilizando ese tipo de medicamentos, de estos antibióticos. El grupo de Unifesp aquí en São Paulo hizo un estudio y se dio cuenta que realmente había una buena tasa de curación utilizando estas drogas. Las dietas, bueno, la indicada es la FODMAP, aunque muchos especialistas no la siguen por la dificultad de realizar esta dieta. Es importante recuperar los daños de la mucosa, tenemos que dar probióticos y glutamina, y a veces podemos mezclar
tanto antibiótico, dieta y probióticos para eliminar el sobrecrecimiento. Pensar en la causa es importante. Si sabemos la causa del sobrecrecimiento, vamos a evitar las recidivas. Hay un tratamiento futuro que va a ser específico para eliminar las arqueas. Es una estatina, pero también está en fase de estudio. Y los tratamientos, les traigo 3 tratamientos sumamente interesantes. Tenemos el tratamiento de México, donde ellos antes de realizar las pruebas de aliento en una sospecha de sobrecrecimiento, ellos prefieren realizar o investigar otro tipo de parásitos, sobre todo Giardia. Tenemos los americanos, que ellos, si tienen una sospecha alta de SIBO, ellos de una vez tratan el SIBO. Ahora, si ellos, los síntomas son un poco moderados, ellos tratan, ellos primero hacen una prueba de aliento, si es positivo lo tratan, si no, indican aspirado. Y en España, el año pasado hizo un sondeo entre sus especialistas, gastroenterólogos infantiles, y me llamó la atención de este estudio. Los invito a buscarlo, está libre en internet. Ellos utilizan el metronidazol, a pesar de que ellos tienen rifancimina como antibiótico en su país. Para los niños, ellos siguen utilizando el metronidazol. Bueno, conclusión, pensemos en SIBO, no nos olvidemos de esta patología, por favor. Cuando tengamos pacientes con cuadros de trastornos funcionales y tenga algún disconforto, no mejora los síntomas o empeoró, posiblemente estemos en presencia de un sobrecrecimiento. Niños con retraso de crecimiento, puede ser que esté oculto un SIBO. La prueba de aliento sigue siendo la más indicada para el diagnóstico y el seguimiento del sobrecrecimiento bacteriano. Y no nos olvidemos que la prevención de SIBO va a estar determinado por saber la causa que ocasionó el sobrecrecimiento. Es importante conocer a nuestro paciente, hacer una buena historia clínica, entender, ir más allá de solamente una prueba de diagnóstico que nos diga que sí, sobrecrecimiento y ya. Tenemos que, como siempre hemos dicho, a ver al paciente en forma integral y pensar en todas las posibilidades diagnósticas que este niño puede tener. Muchísimas gracias, espero que le haya servido. Estoy disponible para preguntas.